Buenos días. Buenos días a todos. Me alegro mucho, tanto yo como nuestra invitada de Ucrania, Natalia Vorosbit. Nos alegramos de saludaros aquí hoy. Nuestro tema, como siempre, es hablar del teatro, pero no solo de la dramaturgia, sino también de un aspecto muy importante, hasta qué punto Ucrania, sus problemas, su actualidad, sus realidades actuales se han reflejado en las obras de teatro de Natalia Vorosbit. Dos primeros encuentros que hemos organizado, me imagino que muchos de vosotros habéis oído ya, han sido con participación de invitados rusos, los dramaturgos Yaroslav Polinovich y Mikhail Durnenkov. Ahora empezamos un bloque ucraniano. Lo inaugura precisamente Natalia Vorosbit y lo seguirá Pablo Arie, pero ese encuentro lo celebraremos ya más tarde durante la segunda mitad del año. Estáis todos invitados. Natalia Vorosbit no oculta su fecha de nacimiento. Mi experiencia dice que muchas dramaturgas mujeres no quieren decir su fecha, su año de nacimiento. Natalia lo tiene abierto, en internet se puede ver que nació en 1975 en la maravillosa ciudad de Kiev, pero tal y como entiendo, Natalia ha pasado la mayor parte del tiempo, bueno, una parte del tiempo muy importante, lo ha pasado en Moscú. Estudiaste en el Instituto de Literatura Gorky, ¿verdad? En Moscú. Creo que era un momento en el que una formación específica en dramaturgia solamente estaba accesible en Moscú, solo en ese sitio, en ese centro. Ahora la situación ha cambiado para mejor. Existe también la escuela de Nikolai Kolyada en Ekaterimburgo. También existen otros muchos centros, cursos organizados por dramaturgos rusos muy conocidos de gran renombre. También se han abierto muchas escuelas de interpretación, escuelas para actores que tienen secciones para dramaturgos. Y, por ejemplo, Mikhail Dornenkov trabaja en una escuela así. Ahora hay más posibilidades de formación. Después de haber terminado la carrera, sé que te quedaste en Rusia, trabajaste en Moscú, colaboraste mucho con teatros rusos y no solo rusos. También empezó entonces tu colaboración con teatros europeos, en particular con Royal Court, el teatro inglés. También me gustaría que hablásemos de ello hoy. Y también has sido dramaturga invitada de ese teatro y has escrito, has estado allí y has escrito varias obras de teatro para este teatro en concreto. Me gustaría también hablar de ello. Luego empieza el segundo periodo tuyo. El primer periodo sería el moscovita, el segundo es cuando vuelves a Kiev. Si no he entendido mal, es el año 2010. No, ese fue el año 2005, se equivoca. Bueno, entonces 2005 veo que la información en internet no era correcta. Entonces empieza tu periodo ucraniano. Ahí colaboras, haces mucho para el nuevo drama ucraniano, la nueva dramaturgia ucraniana. Colaboras con el Festival Tishden del Teatro Actual. Creo que este trabajo lo sigue realizando Andrei May, también es una persona muy importante para Ucrania. Yo he tenido el honor de ser lector de este festival, me leía todas las obras de teatro presentadas. Primero estaban en ruso, en ucraniano, ahora desde hace un año la condición es que las obras tienen que ser solo en ucraniano para ese festival. También hablaremos de ello. También el teatro que has creado, el teatro del desplazado, no sé si sigue existiendo, si sigue haciendo algo. También me gustaría hablar un poco de eso. Y también has empezado a hacer cine. Enhorabuena por tu debut. Creo que es tu segunda película. No, no, es mi primera película, es mi debut. Entonces, enhorabuena. Las malas carreteras, Pojane Dorogi, perdóname por mi acento ucraniano. Y por lo que veo en tu Facebook, ahora mismo está desarrollándose precisamente el estreno y veo que hay mucha gente, hay muchos espectadores que lo han visto. También ha habido con la misma obra se representó en el teatro. Veo que el tema de la guerra, del conflicto en Donbass sigue siendo actual y me gustaría también hablar de ello. Pero
para empezar, me gustaría hablar de tus comienzos como dramaturga. ¿Cómo ha sido todo aquello? No sé si es correcta la información que he visto en internet, que tu debut como dramaturga fue antes de entrar a hacer la carrera. Es el año 1994, la geografía de los simples. Y acabaste la carrera en el año 2000, es decir, entraste en el año 95, o sea, 5 años. Pero empezaste entonces a escribir antes de entrar en esta carrera. ¿Y qué es lo que te movió a hacerlo? Y también, ¿qué es lo que te motiva para escribir sobre la actualidad? Ahora mismo somos unos mundos un poco distintos y no se pueden conseguir todas tus obras por internet, me imagino que por cuestiones de derechos de autor, y solamente 2 o 3 obras tuyas tempranas se pueden encontrar en acceso abierto. Entiendo que solamente tienes una obra dedicada a la historia sobre el hambre en Ucrania y el resto son obras actuales. No sé si tengo razón o me equivoco. La obra de 2009, El granero, es una obra sobre la historia de Ucrania. Pero bueno, me gustaría para empezar que habláramos de tus comienzos como dramaturga. Creo que a todo el mundo le interesará. Muchas gracias, estaba escuchando. Eso puede ser todo información sobre mí. Increíble. Es verdad que yo no quería ser dramaturga en un primer momento. Es un poco raro oír que un adolescente, un joven quiere ser dramaturgo. Es una profesión de la que no se hablaba mucho en los años 90. Cuando crecí yo diría que no estaba de moda, pero tampoco se conocía. Yo tenía 19 años cuando una amiga mía me llevó para acompañarla a un estudio donde se hacían obras de teatro. Había un dramaturgo, Diachenko, que quería ayudar a los dramaturgos jóvenes. Yo tenía ambiciones de actriz, pero él me convenció para que entrara en la universidad literaria, en el Instituto de Literatura, para ser dramaturga. Yo en aquel momento no me enteraba de mucho, estaba segura que no me iba a dedicar a la dramaturgia, pero para mí era una posibilidad de irme a Moscú, porque cada persona, bueno, soviética o postsoviética se imaginaba irse a Moscú como una gran posibilidad. Yo pensaba que me iba a convertir en actriz, en directora de cine, es decir, que tendría una profesión como más vistosa, más prestigiosa, artística. Escribí una de mis primeras obras de teatro, era como muy realista, muy secundaria, en realidad se parecía a la vez a un montón de obras de teatro, pero fue representada durante muchísimos años. Estás hablando de la geografía de los simples, ¿verdad? Sí, sí. Y con esta obra entré en la universidad. Allí actuaron actrices que realmente se convirtieron en grandes estrellas del teatro. Para mí era muy importante porque era mi primera obra representada por un teatro profesional. Entonces, cuando me fui de Ucrania, yo ya había escrito una obra y además esta obra ya estaba representada. Y así poco a poco, en el instituto donde estudié la carrera, realmente no nos preparaban para ser dramaturgos profesionales. Había como discusiones bastante formales en los seminarios, no era muy interesante, pero había gente, había un ambiente. Ahí conocí a Elena Gremina, a Mikhail Ugarov, a Maxim Kurochkin, la gente que había creado Teatr Doc. Después también hubo el Teatro Lyubimovka, donde mis textos tuvieron cierto éxito. En un momento dado me di cuenta que llevaba mucho tiempo dedicándome a todo ello y que no se me estaba dando mal. También me inspiró mucho, después de terminar la carrera, que empezar a ganar dinero con ello. Bueno, no con las obras de teatro, pero sí que escribía para televisión, pero en realidad son cosas muy cercanas entre sí, porque un dramaturgo, bueno, es una idea como más general de la profesión. También uno puede ser guionista, puede escribir guiones para la televisión, etcétera. Y bueno, si fuera en breve, pues es así. En Moscú viví 10 años de todos mis 46. No es la mitad de mi vida, pero por supuesto que es una etapa que no se puede infravalorar. Entonces, dices que para ti era importante salir del sitio donde vivías. Moscú era el gran sueño.
para mí también. Aunque, bueno, fue bastante antes, pero era el gran sueño, la Universidad de Moscú. Bueno, para ti sería el Instituto de Literatura, Teatr Doc, son sitios estupendos. Pero, ¿cómo decidiste de qué ibas a escribir? ¿En qué momento te diste cuenta de que querías hablar de la actualidad? ¿Y qué tipo de actualidad? Entiendo que era una época compleja después del desmoronamiento de la URSS y un periodo, bueno, de 9, 10 años del periodo de Yeltsin, el periodo de las reformas, extremadamente duro para la gente que no se esperaba ese cambio. Bueno, algunos esperarían y desearían, pero otros no se lo esperaban. Entonces, por eso surge una gran nostalgia por lo soviético ahora mismo. Entonces, en ese momento, ¿cómo decidiste de qué ibas a escribir? ¿Cómo lo resolvías este problema? Has dicho que te has hecho notar pronto. Tu primera obra ha sido representada, pero es muy importante decir, desde mi punto de vista, como una persona que conoce bastante, o sea, más o menos conoce el teatro ucraniano, yo diría que en tu país es muy fuerte la tradición del teatro realista y psicológico. Esas tradiciones fueron siempre muy fuertes en Ucrania y el teatro ha sido como muy reticente para con la dramaturgia actual. Y yo creo que es una situación que va cambiando desde hace 5 o 7 años en gran medida gracias a ti, gracias a que hayas vuelto a Ucrania. Pero a pesar de esta situación, has decidido dedicarte a los temas actuales y a la dramaturgia actual. ¿Has pensado de alguna manera en eso? O sea, cuando elegías de qué ibas a hablar, si ibas a hablar de lo contemporáneo o de lo histórico. Bueno, en realidad, durante mis primeros años, escribía sin plantearme demasiadas cosas. No entendía cuál era mi papel en la profesión. Estaba aprendiendo una profesión, simplemente. Me inventaba situaciones interesantes, era muy divertido, pero tuve una especie de revelación cuando llegó la delegación de Royal Court. Organizaron varios seminarios y nos empezaron a enseñar y también nos empezaron a decir que había que utilizar la experiencia personal, que había que escribir sobre temas dolorosos, muy actuales, no tener miedo de problemas sociales, de la política, incluso de pronunciarse de una manera como muy personal. Eso ha sido como un grano que cae en terreno fértil para mí. Entonces empecé a ver obras británicas. También nuestros dramaturgos también empezaron a escribir textos maravillosos. Gente que venía de Togliatti, de Ekaterimburgo. Eran realmente revelaciones muy fuertes para mí. Y me di cuenta de que quería, bueno, quería escribir del aquí y ahora y quería hablar de mí misma. Y quería ir delante, no quería repetir, no quería, bueno, gustar al teatro académico, quería revoluciones. Todo esto me gustó mucho, me inspiró mucho. Y yo creo que mi primera obra realmente buena es Galka Motalka. La escribí ya después de los seminarios de los ingleses y estaba basada en mi experiencia. Y después de probar ese éxito, la obra fue representada en Moscú y no solo. Me di cuenta de que eso funcionaba y que eso le importaba a la gente y que yo quería seguir por ese camino. Era como un primer paso en este camino. Luego varias obras, por ejemplo, Los demonios, que yo hoy querría utilizar para hacer cine, hacer una película, era sobre Ucrania, era sobre mi familia. Y recuerdo que, que eso tuvo mucha resonancia cuando hice una obra sobre una historia de amor entre rusos e ucranianos. Vi que en Moscú tenía como una repercusión tremenda, que era un tema complejo. Estamos hablando ahora de los demonios, ¿verdad? Sí, los demonios. Y después, bueno, entonces el primer cambio fue con Royal Court, con los británicos, y después con Teatr Doc, con el teatro verbatim.
también era una importante nueva, o una etapa nueva cuando empezamos a hacer entrevistas, escuchar el discurso de la gente normal, digamos, que el teatro clásico empezaba a sonar muy raro. Y el siguiente paso es el año 2004, la primera revolución en Ucrania, cuando yo y Maxim Kurochkin estábamos en Estados Unidos con una residencia en el estado de Iowa, en Ucrania había una revolución. Volvimos a Moscú y luego nos mudamos a Kiev para vivir allí, porque no, lo entendimos, bueno, yo entendí, voy a hablar por mí misma, que esa era mi tierra, era lo que me importaba de verdad, con todo mi respeto por Moscú, por todo lo que me había dado Moscú, la formación, la amplitud de miras, los contactos, no sé, un poco la conciencia, abrir la conciencia. Vi que mi tarea era volver a casa y describir esa realidad. Y además que, bueno, empezaron unos acontecimientos tremendamente dramáticos y yo creo que fue la mejor decisión, la decisión más correcta que he tomado en la vida, lo de volver de Moscú a Kiev. Ahí hay muchas historias interesantes de las que hablar. Ah, yo pensaba que iba a decir que cuando hablamos del teatro contemporáneo ucraniano surgen dos nombres, Natalia Vorosbit y Maxim Kurochkin. Y precisamente lo has mencionado, porque realmente sois dos personas muy importantes para la dramaturgia ucraniana. Lo segundo, muy importante, te has acordado ahora de Galka Motalka. Realmente fue mi primer contacto contigo, con tu dramaturgia. He estado en el estreno en el Centro Kazantsev-Roshin. He tenido la suerte de ver la obra. Me gustaba mucho este centro, realmente un fenómeno único. Alexei Kazantsev, que estaba presente en cada obra, en cada representación, hablaba mucho con los dramaturgos, les preguntaba cómo veían la obra, etcétera. No sé cuál sería tu experiencia. Pero volviendo a la historia, volviendo a la obra, es la historia de una niña que tiene como unos 15 años, es deportista, parece que está a punto de terminar los estudios en el colegio y de repente pues se descubre en ella que tiene talento para el deporte, se dedica creo que a las carreras a corta distancia y gracias a ese talento se la invita a estudiar en un colegio deportivo y convertirse en una profesional del deporte. Y vemos en la obra que esta chica de 15 años vuelve a descubrir el mundo porque había vivido en una situación muy buena, muy confortable, en la que todo estaba claro, la vida seguía unas normas muy concretas que esta niña ya conocía, ya se había aprendido y de repente se da de bruces contra una nueva realidad. Y lo segundo que quería comentar es que me parece muy interesante que la hayas situado toda esta historia en los últimos años de la Unión Soviética. Y creo que para ti era importante unir dos esos temas, el desmoronamiento de la URSS y la mirada, la percepción de esta chica muy joven, un tanto ingenua, que de repente se encuentra con una verdad muy amarga que empezó a salir pues de todos los orificios en aquel momento. ¿Por qué has unido el deporte y el desmoronamiento de la URSS? Porque realmente es una técnica como muy, muy buena. ¿Cómo llegaste a esto, a esta solución? Bueno, la solución fue bastante fácil porque yo estudié en un internado deportivo en los años 90 y es mi experiencia personal y la experiencia también del desmoronamiento de la URSS. Y cuando pasaron 15 o 10 años, me di cuenta de que había pues muchas relaciones y Maxim Kurochkin, por ejemplo, cuando yo estuve pensando de qué iba a escribir, él me dijo, me has hablado tantísimo de tu internado deportivo, hay que describirlo, escribe una obra y bueno, pues como es lo que hice, así que bueno, es correcto. Bueno, la obra tuvo mucho éxito.
La actriz era estupenda, impresionante. Bueno, todo un equipo. Había como, con muy pocos medios, se creó una obra realmente que tuvo mucho éxito y una larga vida teatral. Para mí, tu segunda obra y más importante es Vi Docudrama. Supongo que para ti también. Mm, lo hemos traducido. Ah, para mí es una parte del canon de la dramaturgia ucraniana, un canon indudable. Es una obra que lo tiene todo, la literatura ucraniana, toda la literatura ucraniana y la actualidad ucraniana. Voy a contar un poco de qué va la obra porque hay que despertar interés por estas obras para que la gente quiera leerlas. Entonces hay varios chicos franceses que entablan amistad por correspondencia y quieren viajar a Ucrania y se encuentran con una realidad extraña. No se sabe si es la actualidad o es la época de Gogol. Entiendo que para ti era importante decir que era un docudrama. ¿Qué significa lo de docudrama, la segunda parte del título? Porque no es una obra documental, no, por supuesto. Es ficción, totalmente ficción. Docudrama, yo ahora mismo estoy intentando acordarme de por qué lo llamé así. Había un género televisivo, es decir, en televisión, cuando se hacía un programa o una especie de pequeña película basada en un drama familiar o un crimen, una reconstrucción de acontecimientos reales. Para mí es un título irónico porque evidentemente no es docudrama. En aquel momento yo trabajaba mucho para la televisión y bueno, era una palabra que estaba de moda, era muy actual y se asociaba con la televisión sobre todo. Y bueno, estos chicos franceses llegan a la Ucrania contemporánea, pero aquello que ocurre, sí, o sea, uno se da cuenta de que es en parte como una cosa medieval. Me gustaría hablar un poco más de esta obra. ¿Cómo te diste cuenta de unir lo fantasmagórico de Gogol y lo fantasmagórico de la realidad actual? Y además con estos chicos franceses ingenuos que no sabían cómo comportarse en esa realidad. ¿Cómo has llegado a esta solución? Que realmente es impresionante, unir la tradición clásica, la tradición de Gogol y la actualidad. Pero si te digo la verdad, esto se escribió por encargo. Bueno, a Gogol siempre me importó mucho, provengo de la misma zona que Gogol, para mí es uno de mis escritores preferidos. Pero en este caso, Vlad Troitsky del Teatro DAG me encargó una obra. Realmente hay una explicación como muy fácil. Vlad entonces estaba trabajando con un teatro francés y me dijo, estaría bien que hubiera franceses en tu obra. Y ahí, pues, cuando me surgió la idea, porque en realidad es una técnica muy normal, es decir, mirar con los ojos de alguien que no conoce la realidad, una realidad que tú conoces. O sea, los franceses miran algo que para nosotros nos parece a nosotros nos parece normal, lo ven como extraterrestres, se lo ven como algo rarísimo y extrañísimo. Pero yo también quería mostrar que si nosotros miramos con nuestros ojos a la realidad de ellos, también sería tremendo y extrañísimo y habría secretos oscuros y todo eso. Pero bueno, en aquel momento me resultaba curioso escribir de ello. Pero ¿de qué secretos oscuros estás hablando? ¿Qué es lo que te imaginabas como secretos oscuros? Bueno, eso fue hace mucho tiempo. Me imagino que incluso tú sabrás mejor de qué estaban hablando, de qué se trataba en la obra. Es verdad que muchas veces nos enorgullecemos de que somos como muy especiales. Incluso nuestras pasiones, en nuestros horrores, no se parecen a nada. Que como que en Europa la gente vive una vida demasiado organizada, demasiado aburrida y que tienen problemas de otro tipo. Pero en mi historia
uno de los franceses vuelve a casa, tiene que volver a casa porque a su hermano lo han matado, lo mató un árabe al que este hermano había humillado antes. Es decir, que tienen, me resultaba importante enseñar que nuestros vecinos en Europa pues también tienen sus problemas, que no son menos complicados. Y en cuanto a los secretos oscuros de Ucrania, pues Chernóbil, nuestras guerras, el hambre en Ucrania, del que no me canso de hablar de una obra a otra. Y yo creo que esos son un poco nuestros secretos oscuros. Chernóbil, que se vende, bueno, que vende, que se conoce, y el hambre en Ucrania, del que no se suele hablar, del que, bueno, del que no se habla. En esta obra, creo que para algunos habrás destruido y para otros habrás construido el mito de Ucrania. Porque por un lado, sí, es como presentar el país como un sitio donde el pasado está muy, muy, muy presente en la vida de los habitantes rurales. Y por otro lado, has destruido el mito, porque lo que ocurre son cosas raras, asesinatos, violaciones, sustos, la historia de un vampiro. Todo esto realmente pues asusta y uno dice, ay, esa es la Ucrania donde todo el mundo quiere ir y de la que todo el mundo habla. O sea, es como hay una dualidad, ¿no? Sobre este país, de la percepción del país. Me gustaría volver a la conversación sobre los demonios. Has comentado de qué va esta obra. Yo no la he visto, pero has dicho que es como el contacto, el conflicto entre lo ruso y lo ucraniano. A un pueblo ucraniano llega un hombre que viene de Rusia, que conoce a una mujer que es 20 años mayor que él, es ucraniana, se llama Ninka y hace vodka casero. Y entre ellos surge una pasión tremenda, una química tremenda y un amor, una historia de amor que tienen, bueno, todo tipo de etapas, horrores y alegrías, pero está todo el rato presente el tema de la confrontación entre lo ucraniano y lo ruso. La obra fue escrita en el año 2005 y el problema ya estaba ahí, yo lo noté. En realidad esto también está basado en una historia real. Es la historia de mi tía. Evidentemente hay muchas cosas de ficción, también he metido cosas de Gogol, elementos místicos, elementos brutales como en Ville. Pues más o menos es eso. ¿Y cómo acaba la historia? Si se puede saber. Bueno, la historia acaba con que el hombre no puede abandonar a esta mujer y hay como una especie de círculo vicioso, no es capaz de desprenderse. Es muy curioso porque vi el pueblo ucraniano, los demonios también es el pueblo ucraniano. ¿Crees que el fenómeno de Ucrania es un fenómeno rural sobre todo? No, 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 no lo creo. Simplemente lo conozco muy bien porque pasé mucho tiempo en el pueblo ucraniano, en las zonas rurales, me empapé de historias. Por supuesto que Ucrania tiene una cultura urbana muy interesante y también escribo sobre ello, pero bueno, era una etapa en la que, bueno, a mí me parece que siempre estoy intentando hablar de temas que me preocupan y el tema de lo rural y el tema de los adolescentes, por ejemplo. Luego el tema ahora mismo es el tema de la guerra, que no acabo de decir todo lo que quiero decir porque es algo que me preocupa y no soy capaz de superarlo, digamos. Me gustaría también hablar de ello sin falta, porque es tu última obra, ¿verdad? Pero antes me gustaría volver sobre el granero, el tema que te resulta importante, como me imagino que para cualquier ucraniano. A mí siempre me sorprendió, me impresionó que en los periódicos ucranianos, a diferencia, por ejemplo, de los bielorrusos, porque en Bielorrusia también ha habido muchísimas tragedias, por ejemplo, en el año 37 el fusilamiento masivo de los intelectuales, en Bielorrusia no se acuerdan mucho
ni lo conmemoran. Y a mí me llama mucho la atención que en Ucrania el día de conmemoración del holocausto ucraniano, creo que era en febrero, no, es en noviembre. Pues cada periódico publica en la portada una vela en conmemoración de este acontecimiento y se conmemora todos los años como algo muy importante. Es realmente algo que me parece tremendamente entrañable e importante. Esta obra tuya tuvo mucho éxito también, ha sido traducida a varios idiomas. Hubo lecturas dramatizadas en Rusia. En Rusia yo creo que no se representó en el teatro, no, en Rusia no, pero sí que hubo lectura dramatizada en el Centro Sájarov. Allí utilizas un método, bueno, el mismo método de mostrar un problema a través de personas concretas. Y luego también es una obra como fragmentaria. No pretende escoger a dos o tres personajes que representen todo. Es como un panorama amplio con muchísimos personajes. La acción se desarrolla tanto en Ucrania como en Moscú. ¿Cómo surgió este tema? Entiendo que es un tema muy doloroso. Hay muchas obras que se han escrito sobre este tema en Ucrania, en la dramaturgia ucraniana. ¿Y cómo has llegado a encontrar tu propia solución al tema? Bueno, hay que decir que antes de 2004 en Ucrania no se hablaba de ello para nada. Solo después de la primera revolución naranja, con la llegada de Yushchenko, este tema empezó a ser central. Nos hicieron recordar ello. Pero es verdad que yo sí que me acordaba y lo sabía porque era algo que las abuelas contaban en voz baja a los nietos, mientras que oficialmente era un tema del que no se hablaba. Me parecía tremendamente injusto. Yo decidí que cuando tuviera, digamos, experiencia suficiente, escribiría sobre ello, pero gracias a Royal Shakespeare Company, nos dijeron, proponednos un tema ambicioso shakespeariano. Podéis utilizar tantos personajes como queráis, las decoraciones que queráis. Es verdad que es una oferta única para un dramaturgo, porque normalmente te tratan de recortar el número de personajes, etcétera. Y yo pensé, es mi única opción. No he cumplido todavía 30 años, pero es mi única oportunidad de hacer esto. Les gustó mucho, se sorprendieron muchísimo porque tampoco sabían nada. Entonces, es cuando empecé a investigar, a sumergirme en el tema, leí muchísima documentación. Pero por supuesto que en primer lugar me basé en la historia que me había contado mi propia abuela. Bueno, hay dramaturgos que escriben sobre el tema, pero estas obras no se representan mucho. El granero se representó en Ucrania solo una vez, en Lviv sí que se representó, pero es una obra que es muy cara para el teatro ucraniano, hay demasiados personajes, demasiada complicación escénica. Pero por otro lado, la gente no quiere hablar de sus problemas, quiere olvidar. Cuando viajé por los pueblos para hablar con la gente, pensaba que la gente que había estado callada tanto tiempo querría hablar de ello, pero estaban demasiado acostumbrados a estar callados, que ya no querían hablar de ello, no querían recordar lo malo. Por ejemplo, la gente tiene costumbre de hablar de la Segunda Guerra Mundial porque los soviéticos, por lo menos, se sienten como vencedores y Rusia está especulando sobre este tema ahora mismo. Hay una retórica como de estar seguro de sí mismo, pero el holocausto ucraniano parece como vergonzoso para un ucraniano. ¿Cómo es que nos dejamos asesinar así? Murieron de 6 a 12 millones según distintas versiones. Entonces es como muy doloroso. La gente dice, ¿por qué vamos a hablar de ello? Para mí sigue siendo un tema muy doloroso. Ahora quiero representar el granero y la idea mía y del productor con el que estoy trabajando es no solo montar la obra, sino también hacer un proyecto de varios eventos sobre el holocausto ucraniano. Y en el centro
de este proyecto pues será la obra de teatro que será representada en un mercado o en una fábrica de pan, algo así, para volver sobre este tema de una manera nueva. Gracias a Dios que por lo menos los periódicos lo conmemoren, pero a mí me parece que es muy poco, que se habla muy poco. Es muy curioso, es verdad, porque siempre es curioso ver la diferencia entre una mirada desde el interior y desde el exterior. Y volviendo sobre un tema tristísimo, el tema de Donbass, las relaciones complicadas con Rusia, el conflicto, no sé si llamarlo conflicto, llamarlo guerra, no sé, bueno, hay que llamarlo guerra. Es una guerra, no hay que tener vergüenza de esta palabra porque es una guerra actual que tiene otras formas, pero por supuesto que es una guerra. Y tu texto, las malas carreteras, tú como una persona que siempre reacciona a la actualidad, evidentemente no podías no hablar del tema, pero ¿por qué has elegido este punto de vista a través de pequeñas historias, de breves historias entre dos personas, historias de amor muy íntimas? ¿Cómo has encontrado este enfoque, esta manera de hablar? Para mostrar que, bueno, todo esto es muy frágil en nuestra vida y la guerra que, bueno, en un sentido muy amplio, porque estamos viendo guerras en todas partes, el conflicto, no sé, árabo-israelí, por ejemplo, nos convence de que, bueno, que todo son cosas que vuelven, que todo esto está latente y en un momento dado se despierta y estalla de una manera tremenda y no sabemos qué hacer con ello. Entonces, ¿cómo has encontrado este enfoque que utilizas en esta obra? Bueno, en realidad es como una sucesión de casualidades. Me encargaron una obra sobre los acontecimientos en el aeropuerto de Donetsk. No era una obra de teatro, sino un guión de cine. En 2015. El lugar es el aeropuerto de Donetsk, donde murieron cientos y cientos de soldados ucranianos nuestros. Era una historia como muy masculina, muy militar, muy heroica. Y cuando hice investigación, pues a la vez también estaba trabajando con el Teatro del Desplazado, hablé mucho con la población local. Hablé con adolescentes, también tuve mis propias emociones, mis propios sentimientos respecto de a los soldados, los militares, etcétera, etcétera. Cuando escribí este guión, el guión de los cyborg, me di cuenta de que no había lugar para estas cosas, no había lugar para mí, para mis sentimientos. Y después Royal Court me propuso escribir una obra sobre mis impresiones personales de Donbass y me di cuenta que quería expresar mis sentimientos, quería hablar de la gente con la que me había encontrado, de su soledad, de su horror, de su miedo, de su fragilidad, vulnerabilidad, del amor que vi allí. Quería pintarlo de una manera muy distinta, enfocándolo de otra manera, sin centrarme en los militares, en la acción militar, y realmente resultaron dos textos completamente distintos sobre el mismo tema. Para mí era muy importante, para mí era como una terapia personal. Yo no podía dejar de escribir estas historias muy femeninas a través de una mirada femenina, sobre todo, pues eso era un poco. Y claro, cuando uno llega allí, se plantea muchas preguntas, tiene muchos miedos. Y para mí era un trabajo con mis propios miedos. En cada novela hay distintas situaciones. Yo tengo miedo de quedar cautiva, tengo miedo de que mi hijo se quede sin mí en medio de la guerra. Entonces yo empecé a trabajar con todos mis miedos, reuniéndolos en distintas historias. A mí siempre me ha gustado la estructura así de una colección de novelas cortas. Todo esto empezó en realidad con un gran monólogo femenino. Lo escribí cuando no
tenía pensado hacer esta obra, pero en Royal Court, cuando les representé este monólogo, me dijeron que les gustaba mucho y que querían una obra de teatro basada en este tipo de historias, este tipo de novelas. La obra fue representada en Kiev, fue premiada. En el teatro tuvo bastante resonancia y luego decidiste hacer una película basándote en la misma obra de teatro tuya. ¿Cambiaste algo en el texto o quedó como estaba? Bueno, en realidad la obra en el teatro fue la directora Tamara Trunova quien tomó decisiones en cómo contar esa historia. Yo esta obra en el teatro no la llegué a ver. Sé que tuvo éxito, pero eso es teatro, no lo sé. Yo cuando empecé a hacer mi película, trabajé con el texto que había escrito, estaba trabajando conmigo misma. No sé en qué diferencias hay con la obra de teatro representada en Kiev. Supongo que habrá muchas diferencias, pero bueno, no era mi punto de partida. Para mí lo primario era el texto. ¿Crees que la película ha salido bien? ¿Estás contenta? Sí, creo que en muchas cosas ha salido bien, pero bueno, hay cosas mejorables, pero como debut yo creo que todos lo hemos hecho bien y estoy recibiendo ahora muchas reseñas y opiniones y veo que, bueno, incluso la gente que está indignada me muestra que he dado en un punto muy doloroso, que a la gente le resulta insoportable verlo. Y es un efecto que yo esperaba. Claro que hay muchos defectos y hay cosas mejorables y defectos que superar en la próxima película. Volviendo a este concurso que creaste en Ucrania, el concurso de la obra actual, ¿te parece bien lo que está ocurriendo ahora en Ucrania? Yo creo que en parte gracias a tu retorno a Kiev, gracias a ese concurso, en Ucrania se ha ido formando toda una generación de dramaturgos muy interesantes, muy talentosos. Bueno, me cuesta hablar con mucho detalle, pero por ejemplo, bueno, Natalia Bloch, que escribe mucho, escribe de una manera muy interesante su obra La Bomba sobre un tema importantísimo, el tema del sacrificio, el tema de la iniciación, de lo que es ser ucraniano, de lo que es la comunidad, si uno puede revertir el curso de la historia, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece? O sea, ¿qué dirías de la dramaturgia ucraniana actual? ¿Hasta qué punto, bueno, no sé hasta qué punto lo conoces, si tienes tiempo para verlo y leerlo, pero esa dramaturgia, ¿hasta qué punto refleja lo que ocurre en Ucrania? Porque, bueno, yo, hablando desde mi punto de vista, veo que hay tantísimas cosas tan interesantes en todos los sitios que es muy difícil centrarte en un solo país. Hay muchas cosas que aprendemos gracias a la literatura, porque realmente hay un boom, por ejemplo, de literatura ucraniana, hay muchos autores y vemos el país, vemos Ucrania a través de la literatura, sobre todo, o en muchos casos. Y cuando nos interesan pensamientos, pues reflexiones profundas, ¿qué te parece la Ucrania de hoy, sus problemas, su estado actual? ¿Hasta qué punto se refleja en la dramaturgia ucraniana contemporánea y qué problemas hay? Bueno, Andrei, yo lamentablemente últimamente leo menos obras contemporáneas. No conozco muy bien el proceso. Segurísimamente en los últimos 10 años surgieron muchos nombres nuevos y muchos dramaturgos ucranianos aprendieron a escribir sobre cosas importantes. Se dan cuenta de qué temas realmente merece la pena mencionar, de lo que merece la pena hablar.
Y creo que las obras de hoy sí que, bueno, hay bastantes obras que reflejan la situación actual, pero es verdad que los dramaturgos contemporáneos tienen pocos estímulos externos para escribir. Aparte de la cuestión emocional, es que somos gente desorganizada, necesitamos un estímulo externo como teatros, festivales, concursos, montajes, etcétera. Y todo ello como que no acaba de despegar. Parece que hay un poquito de cada cosa por todos los lados, pero no, lamentablemente no acaba de despegar. Yo tengo muchas esperanzas puestas en Maxim Kurochkin, que ha vuelto a Ucrania hace como 2 años y se dedica ahora activamente a la creación de un teatro nuevo que se llamará el Teatro del Dramaturgo, de los Dramaturgos, donde igual que en Theatre Doc o en Royal Court, todo girará alrededor del texto actual. Entonces tengo muchas esperanzas puestas ahí. Bueno, Stas Zhirkov, por ejemplo, en el Teatro de la Orilla de la Izquierda también pues, está haciendo obras basadas en lo contemporáneo. Está el Teatro Salvaje, un teatro independiente que también encarga a los dramaturgos contemporáneos cosas. Y parece que ya está. También hubo un teatro que no llegó a sobrevivir. El Teatro del Desplazado fue un proyecto de 2 años. Giorgio y yo acordamos que íbamos a trabajar durante 2 años exactos. Se hizo muchísimo durante esos 2 años y yo sigo notando los frutos de este trabajo para mí, personales, pero falta algo para despegar, para que la cosa florezca de verdad. Me gustaría hablar un poquito más sobre el teatro del desplazado. Yo tampoco sabía que eran 2 años exactamente, que desde el principio que estaba limitado en el tiempo. Entiendo que la idea consistía en trabajar con la población que había sufrido en el epicentro del conflicto, en la frontera entre, bueno, en esas dos zonas y que estaban de los dos lados del conflicto. La idea era trabajar con esta gente, hablar con esta gente y entender qué es lo que le pasa, cómo está organizada su vida, cuál es su, bueno, su historia. En realidad, el objetivo no solo era trabajar con los desplazados, trabajamos en muchas ciudades de Ucrania, en Kiev, en Lvov, donde se había mudado mucha gente desde Donbass por lo de la guerra y la gente pues estaba viviendo sus traumas de haber perdido la casa, de todo aquel horror. Trabajamos con ellos, pero también viajamos directamente a Donbass, trabajamos con la población local, con los militares ucranianos en el territorio de Donbass, que en realidad también son desplazados porque no están en su casa. Viven temporalmente en una zona, además, en un entorno muy hostil y nosotros creíamos que era nuestro deber, porque había poca comunicación entre esos militares y la población local y para nosotros nos resultó, nos parecía importante restablecer esta comunicación entre ellos a través del teatro. Eran obras de teatro basadas en testimonios de toda esta gente cuyas historias estábamos utilizando. A ver cómo lo digo. Entonces, para ti era importante que esta gente participara en los espectáculos. Sí, efectivamente. Ellos contaban sus propias historias. Y era realmente una psicoterapia. Bueno, no solo psicoterapia, porque yo creo que eso también eran obras, realmente obras de arte. Hubo espectáculos realmente muy potentes. También surgió luego una película, un documental que obtuvo el premio principal en su categoría en la Berlinale. Fue un trabajo totalmente, o sea, quedamos exhaustos con él. Estuvimos viajando, no solamente trabajando en un sitio, hicimos un trabajo de campo tremendo y más de 2 años pues era imposible dedicarle toda la vida. También, Natalia, me gustaría hablar contigo de la revolución ucraniana, el tema de Maidán. Tu obra de 2014, Los diarios de Maidán. Entiendo que ha sido la primera, pues ahora
se ha escrito, por ejemplo, un texto sobre los acontecimientos de Bielorrusia, de la Revolución de Agosto, y tú has hablado, eres la primera que ha hablado en el teatro de la Revolución Ucraniana. Gracias a esta obra, el mundo supo lo que había pasado a través del teatro. Es una obra que está traducida a muchos idiomas del mundo y parece, o sea, entiendo que es una obra basada en el material documental. Sí, es totalmente documental, no hay nada de ficción, lo mío solo es el montaje. Hicimos decenas de entrevistas con decenas de, bueno, participantes de este laboratorio nuestro y toda esta gente pues son coautores de la obra. Yo no he hecho más que montar este material, juntarlo. Es verdad que paralelamente se escribieron otras obras sobre Maidán, pero es verdad que la mía fue pues en un momento dado la primera. Y hubo muchas lecturas dramatizadas en muchos países y la verdad es que yo me siento muy feliz de cumplir esta misión, porque la misión era que la gente se enterara de los acontecimientos en Ucrania, no solo a través de las noticias en televisión, sino también pues, a través del habla de la gente. Para mí era importante. Maidán, esta obra, escrita en el año 2014, han pasado 17 años, no, sí, 7, perdón, 7 años, es verdad. Desde los diarios de Maidán han pasado 7 años. ¿Qué dirías de la situación en Ucrania, las expectativas? Tú como intelectual, autora, escritora, dramaturga, pero también pues intelectual, ¿tus expectativas respecto a la revolución se han cumplido durante estos últimos años o durante los últimos 10 años los acontecimientos en Ucrania? Bueno, yo creo que, bueno, a ver, ¿de qué expectativas estamos hablando? Las que había, por supuesto que se cumplieron. No tenemos una situación como en Bielorrusia, porque si no hubiera pasado lo de Maidán, ahora mismo tendríamos a un Yanukovych que interceptara aviones con supuestos terroristas. No hiciera aterrizar. Nadie quería una guerra. Bueno, habría gente a lo mejor que podía imaginárselo. Es un precio tremendo, pero estamos pagando el precio de nuestra independencia. No lo pagamos en el año 90. Fue una especie de regalo que no supimos valorar. Y bueno, esta independencia no supimos aprovecharla porque tampoco nos había costado mucho y permitimos gobernar a varios canallas, pero ahora mismo estamos pagando un precio de la independencia y sería absurdo pensar que iba a ser todo perfecto teniendo un vecino como Rusia. Solamente gente ingenua y romántica podría decir: estoy decepcionada porque no seamos directamente libres y felices. Sería una ingenuidad. Se necesitan cientos de años para ello. Y nuestra independencia tiene 30. Por eso, bueno, yo creo que tenemos un proceso muy importante gracias a la revolución, gracias a Maidán. Y habría ido todo mucho peor si no fuera por ello. Y bueno, yo creo que la última pregunta, porque nuestras conversaciones normalmente son de una hora. ¿Qué más temas vas a tratar en tus obras, en tus futuras obras de teatro? ¿De qué crees que merece la pena hablar? ¿Qué hay que compartir? Entiendo que, bueno, que tienes como una especie de misión doble, porque por un lado escribes para el lector y el espectador ucraniano, pero también participas en muchos proyectos internacionales y entiendo que representas como la cara de Ucrania, la imagen de Ucrania, y te das cuenta de que tus obras van a ser traducidas y la gente va a tratar de entender lo que ocurre en Ucrania a través de tus obras. Entonces, bueno, ¿cuáles son tus planes? ¿De qué vas a hablar? ¿Qué temas consideras que siguen siendo importantes, significativos y necesitan tratamiento, necesitan
hablar de ello. Por supuesto que no solo hay que hablar de la guerra de Donbass, de lo que ocurre allí, sino también de lo que pasa aquí en Kiev, que nos hemos acostumbrado a esta guerra desde hace 7 años. Lo terrible es que nos hemos acostumbrado. Para mí es un tema, porque aquí, bueno, tenemos abiertos los restaurantes y la gente se lo está pasando estupendamente, pero hay una parte de nuestro país donde hay guerra. Es un tema importantísimo. También con Royal Court estoy preparando mi siguiente obra de teatro. Es que, bueno, hay prácticamente en cada parte de Ucrania hay un montón de temas para escribir realmente. Uno no podría escribir durante varias vidas. Por ejemplo, hay una región donde hay una guerra particular. Es una parte muy distinta del país, pero la gente también lleva uniforme militar, lleva armas, se oyen tiros. Ahí la gente se dedica a la extracción ilegal del ámbar. Y hay como una guerra entre la administración y la población local, hay contrabando y es como una situación tremenda. Yo, por ejemplo, he trabajado con uno de los colegios, he hablado con los niños y he visto que los niños, en vez de ir a las clases, van a sacar ese ámbar, lo cual es muy dañino para su salud, para la naturaleza, etcétera, pero ¿quién va a decirles nada? Y bueno, he visto niños que no van al colegio o cuando van al colegio van en un Lexus carísimo porque se lo han pagado ellos. Y luego uno ve en Londres una joyería y una señora que va a comprar estas joyas que tienen esta historia. Entonces es como un tema del que estoy escribiendo mi próxima obra y también haré una película basada en los demonios y también estoy escribiendo guiones para series de televisión sobre los años 90 en Ucrania. Y bueno, también me preocupa, por ejemplo, el tema de los miedos, las neurosis de las mujeres mayores de 40 años. Todos esos son temas importantes para mí. Muchas gracias, Natalia. Yo creo que ha resultado muy interesante también para nuestros espectadores. Y ahora vamos a ver si hay preguntas, a lo mejor en el chat o por el micro directamente. Vamos a ver. Ahora vamos a preguntar. Nina, ¿nos podrías decir cómo nos organizamos? Porque en el chat parece que no hay preguntas. Parece que no hay preguntas, entonces el que quiera participar puede levantar la mano. Parece que estaba hablando en español. Ahora lo digo en ruso. No veo que haya preguntas en el chat. Y si alguien quiere hacer una pregunta, por favor que levante la mano o que diga algo en el chat. Vamos a traducir la pregunta. O encenderemos el micro para que podáis hacer la pregunta. Muchísimas gracias, Natalia, por esta conversación interesantísima, porque hay muchas cosas que no nos resultan muy fácilmente comprensibles. Bueno, no exactamente eso, que no las entendemos muy bien porque lo vemos desde, bueno, un poco desde la otra orilla. Y es muy interesante saber tu opinión. También me gustaría hacer una pregunta sobre el teatro. El teatro de los desplazados, ¿no? Que era de los migrantes, no, de los desplazados. ¿Cómo se organiza todo esto? O sea, entiendo que uno de los objetivos de este teatro es ayudar psicológicamente a esta gente que llega a Kiev después de todos los traumas que había sufrido. ¿Podrías contarnos un poco cómo es el proceso de ayuda? Sé que también se ofrece ayuda psicológica tal cual, pero la ayuda a través del teatro, ¿cómo funciona?
Bueno, pues imagínate, se reúnen como 10 personas desplazadas que empiezan a contar sus historias, primero entre ellos y a nosotros, algunos así íntimamente, otros en grupo. Por supuesto que hay mucha gente que llora y siempre es muy dramático. Después empezamos a trabajar con ellos como coautores y de cada monólogo de 2 horas tenemos que extraer como 10 minutos, porque si queremos hacer una obra en la que quepan 10 personas, pues cada una tiene 10 minutos para hablar de lo suyo. Entonces toda esta gente se reúne, bueno, o por separado o conmigo, están buscando esos 10 minutos. Entonces empiezan a ver su historia como si fuera ficción, como si fuera una historia ajena en la que tienen que encontrar lo más importante para llamar la atención del espectador. Y la gente empieza a sentir un interés distinto por su propia historia. Hay como una especie de, hasta de competición y sobre todo que pueden ver su historia desde fuera. Después elegimos esos momentos los más emocionales, los más paradójicos. Yo como dramaturga siempre me he dedicado a ayudar a la gente a extraer esas historias y luego decidir cuál es la secuencia, quién va primero. Luego la gente sube al escenario y cuenta sus historias. Y para los espectadores, que muchas veces, bueno, no es que sean agresivos, pero son un poco reticentes para con los migrantes. Les parece que hay demasiado migrante, ya es demasiado complicado, o que los desplazados son los que tienen la culpa de la guerra. O bueno, por ejemplo, cuando hicimos lo mismo, pero en Donbass directamente. Reunimos en el mismo escenario a los militares y a los adolescentes de la población local. Los adolescentes odiaban a los militares no conocían a los adolescentes. Y ahí se reunían en el mismo escenario. Realmente el efecto es brutal, tremendo. La gente empieza a conocer otros mundos, a hacer otras amistades. También termina de contar su historia, lo que le duele por dentro. Notan que han sido escuchados porque los espectadores reaccionan. Y es verdad que los espectadores, al oír que son historias de verdad, pues reaccionan de una manera como muy genuina. Entonces es como una especie de catarsis. Es un efecto artístico tremendo también. Bueno, yo puedo hablar muchísimo de ello porque para mí es una historia que realmente me ha influido mucho en mi trabajo. Surgen muchas amistades y sobre todo es muy interesante que estas obras no tienen una vida muy larga porque después de 5 o 6 veces la gente que lloraba en las primeras veces de verdad ya empieza a representar el llanto sin sentir nada hacia su propia historia, ya empiezan a trabajar como actores, a representar. Entonces uno se da cuenta de que la persona ya se ha curado como podía, que ya no necesita participar en esta obra y es cuando se acaba. Bueno, y eso es un poco en breve o no tan en breve cómo funcionaba. Muchas gracias, es muy interesante el formato en sí, la idea es muy interesante. Si me permite otra pregunta, ya que todo el mundo está callado. En Londres, ¿cómo se han enterado de que pues estabas ahí? Por ejemplo, el teatro que representó tu obra Las malas carreteras. Bueno, en aquel momento ya nos conocíamos y llevábamos mucho tiempo trabajando juntos. En su momento ellos fueron a Moscú con un workshop, con un seminario, con dramaturgos jóvenes. Entonces los británicos eligieron las obras que se crearon en esos seminarios y eran obras que querían representar. Pues ellos me propusieron una residencia, después me encargaron una obra, después Las malas carreteras. Y yo además conocía y era muy amiga de Ellis Dodgson, la directora de Relaciones Internacionales. Éramos amigas al final, entonces es como iba la cosa. Natalia, hay 2 preguntas en el chat. Hay una pregunta bastante curiosa desde mi punto de vista también.
para escribir en ucraniano, ¿te resulta difícil o no? Y si es difícil, ¿por qué? Hay también más preguntas. No, no me resulta complicado escribir en ucraniano. Al principio sí que me resultaba difícil después de haber pasado 10 años en Rusia, de haber escrito en Rusia, en ruso, pues y haber estudiado en un colegio ruso. Yo no sabía muy bien ucraniano, pero ahora mismo no tengo ningún tipo de dificultad. Ahora mismo me resulta más difícil escribir en ruso. Ahora mismo estoy escribiendo en ruso porque mi traductora Sasha Dugdale traduce del ruso. No quiero trabajar con nadie más. Bueno, no es que no quiera, pero digamos con Railcore trabajo siempre a través de esta traductora. Por eso trato de escribir en ruso y emocionalmente no me conecto porque el tema es como muy ucraniano. Entonces, ¿tu idioma materno es ucraniano? Es difícil decirlo. Sí, mi primera lengua es ucraniano. Después en el colegio, en mi familia se hablaba ucraniano, pero los colegios la mayoría eran rusos y no se consideraba que fuera prestigioso hablar el idioma materno en la ciudad, como que daba vergüenza hablar ucraniano en la ciudad. Pero bueno, y luego pasé 10 años en Moscú. Y otra pregunta sobre el teatro como formato, sobre el futuro del teatro. ¿Hasta qué punto el teatro como práctica es atractivo? ¿Y hasta qué punto lo pueden sustituir otros formatos como el cine u otros formatos, bueno, que pueden resultar más atractivos? Bueno, yo creo que el teatro, si se utiliza bien, sobrevivirá el cine porque es más fácil, es más flexible, más sencillo, porque en el teatro, después de 10 años de trabajo, uno puede hablar de algo muy importante. Uno puede reunir un equipo, escribir un texto y presentarlo a través del teatro como de una tribuna. Claro, si nos imaginamos el teatro como un edificio académico con el escenario, pero yo desde hace mucho tiempo veo el teatro de otra manera. Y el cine y la televisión, pues necesitan mucho dinero y mucho tiempo. Por eso el teatro siempre ganará. El teatro es la zona del experimento, de la experimentación. En el teatro todo es posible porque, bueno, es ficción, es una representación que no tiene límites. Y yo creo que el teatro irá bien. Bueno, y además el contacto directo con el espectador. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. El contacto directo con el espectador no lo hay en ningún otro sitio. Y cada representación, cada día es distinta. Y para los actores es una verdadera droga, porque en el cine no sienten la reacción del espectador, en el teatro sí que la sienten. Además, yo creo que, bueno, y ahora hay otros formatos también incluso más atractivos que el cine. Sí, también. Por ejemplo, para los jóvenes a veces una película es una cosa demasiado larga, porque ahora en 3 minutos en YouTube uno puede disfrutar de alguna manera viendo un pequeño vídeo. O sea, hay un montón de formatos distintos. Bueno, no vamos a hablar de ello. Natalia, ha sido muy interesante. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. La próxima vez, ven a Granada. Bueno, hay una pregunta en el chat, dice Nina. Hay una pregunta más. ¿Cuál es la diferencia o la especificidad del trabajo para el teatro, de escribir para el teatro en comparación con las novelas, por ejemplo, con escribir la prosa de ficción? ¿Cuál es la diferencia para ti? Pues eso, ¿cuál es la diferencia entre escribir para teatro y escribir libros, novelas? Sobre todo cuando se trata de temas tan complejos y difíciles de los que estás hablando, tan dolorosos. Es una pregunta que llega de un espectador nuestro que se dedica a la investigación. Bueno, yo la verdad es que no escribo prosa porque no tengo tiempo, me gustaría hacerlo, pero no tengo tiempo. El teatro creo que es como más burdo.
porque cuando uno escribe una obra de teatro, sabe que tiene una hora o una hora y media de tiempo teatral, de tiempo escénico, en el que hay que expresar lo que uno quiere expresar y impresionar al espectador. Por eso uno utiliza todo tipo de manipulaciones. La prosa puede ser larga, puede ser refinada, bueno, aparte de las cosas formales, por ejemplo, la descripción, la atmósfera que uno recrea en una novela. En la dramaturgia eso solamente se hace con la ayuda del director de escena. Porque uno, el único instrumento que tiene, el instrumento principal, es el diálogo que hace mover la historia. En la dramaturgia hay mucho más movimiento. En realidad es como una concentración de fuerza, de ímpetu, es como abrir el grifo lentamente o abrirlo del todo para llenar el mismo vaso. En la dramaturgia hay que llenarlo rapidísimo y con un resultado muy visible, y la prosa puede ser, bueno, puede fluir durante muchísimo tiempo, haciendo disfrutar o sacándonos de los nervios. Bueno, la verdad es que no lo he pensado nunca, he dicho lo que se me acaba de ocurrir. Lo pregunta una persona que está escribiendo un trabajo de fin de grado. Y bueno, es curioso las preguntas que hacen. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias. Nina, ¿hay más preguntas en el chat? Ahora mismo no estoy viendo. Creo que sí estoy viendo. Parece que Nina está escribiendo. Nina está agradeciendo a todo el mundo. Pues muchísimas gracias a todos. Natalia, muchísimas gracias. Te esperamos en Granada. Saludos a Granada. Iré seguramente. Adiós. Muchas gracias.